Feliz sábado, querida iglesia, ¿cómo están ustedes? Esperamos que allí en sus hogares, en sus casas, estén alabando el nombre de nuestro Dios, así como también nosotros aquí lo hacemos. Dice el libro de Salmos 108, verso 1, mi corazón está dispuesto a Dios. Esta mañana el pastor Marcos Blanco estará a cargo de presentarnos el mensaje. Así que esperamos que cada corazón esté dispuesto allí en su hogar para poder escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Vamos a orar, ¿sí?, por nuestro predicador y también por nuestros corazones para que puedan aceptar y escuchar este mensaje. Cerremos nuestros ojos allí donde estamos. Padre Santo que reinas en los cielos, Señor, te damos gracias por un sábado más. Te rogamos en esta mañana de forma especial que el mensaje del pastor Marcos llegue a nuestros corazones, que realmente sea tu palabra, Señor, sea tu mensaje el que esté dispuesta en esta mañana y que nosotros podamos aceptarlo, transformar nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Santo de Jesús te lo rogamos. Amén. Antes de escuchar al pastor Marcos, vamos a escuchar algunos anuncios. Así que estemos atentos y escuchemos en esta mañana lo que la iglesia tiene preparado para nosotros. Dios los bendiga. Queridos hermanos, les recordamos que este día martes próximo estaremos continuando con el seminario de Apocalipsis que estamos dictando junto al pastor Néstor Cerdá de la iglesia de Palermo en Buenos Aires. En esta ocasión trataremos el tema de los 7 sellos del Apocalipsis. Esperamos que puedan compartir con nosotros y también acercar la invitación a amigos y familiares que quieran conocer la palabra de Dios. También a partir del 13 al 17 de julio tenemos la oportunidad de participar del curso para dejar de fumar. En esta ocasión va a ser dirigido por personal del Sanatorio Adventista del Plata. Es una oportunidad muy especial y yo te animo a que puedas invitar a aquellas personas que están necesitando abandonar este vicio. Este sábado es el día del colportor adventista. Felicitamos a cada uno de los hermanos que dedican su vida a este ministerio. Y recordamos que a partir de esta semana está disponible el libro misionero para el año 2020. Por favor, aquellos que quieran adquirirlo, dirigirse a la Secretaría de Publicaciones de su iglesia. Dios nos bendiga. El santuario fue una especie de maqueta que Dios usó para ilustrar la historia de la redención del ser humano. Los muebles tenían propósitos específicos. ¿Quieres entender mejor? Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, domingo por la noche en la TV Nuevo Tiempo. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grande las promesas son, fieles las promesas son, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas
Señor ha dado grandes bienes. En ella yo siempre confiaré. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué es. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Amén. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis
Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Probad y ver. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pase. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, toma asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la Casa Publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. ¿Sabe qué?
Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Un gusto poder acompañarlos en esta mañana. Normalmente suelo ir a predicar a alguna de sus iglesias, pero en esta mañana, bueno, no se puede, pero podemos hacerlo a través de este medio, conectarnos a través de las redes sociales y estudiar juntos la palabra de Dios. En última instancia, eso es lo que importa, poder profundizar en la palabra de Dios, estudiar juntos y descubrir allí los tesoros que Dios tiene para nuestra vida espiritual. Y hablando de tesoros, en el 2010, los que me conocen saben que me gusta salir a hacer actividades al aire libre, montañismo, soy de Mendoza, así que bueno, me gusta la montaña, y seguí el caso el extraño caso de un millonario coleccionista que en 2010 tomó un cofre de la Edad Media, lo llenó con monedas de oro, zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes, algunas otras piezas de colección, y lo escondió en las montañas rocosas en los Estados Unidos. Un lugar que él conocía bien, lo escondió en un lugar bien adentrado en las montañas allí, y poco después publicó un libro donde aparecía un poema que él había creado, una poesía, y entonces allí él dejaba 9 pistas para poder encontrar ese tesoro. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, un tesoro valuado entre $1 millón y $2 millones de dólares, miles salieron a buscarlos. Esa zona donde se pensaba que estaba se comenzó a llenar de gente, incluso como lo hacían fuera de temporada, 4 o 5 personas murieron por lo cambiante del clima en ese lugar. Muchas personas dedicaron años, 4 o 5 años de su vida solamente a buscar ese tesoro. Finalmente, hace unas 2 semanas, este millonario Forrest Penn anunció que el tesoro había sido descubierto. Alguien que todavía no se sabe de su identidad le mandó una foto del tesoro, lo que había descubierto, entonces él confirmó que realmente lo había encontrado. Y saben, a veces en la Biblia, Dios nos deja algunas pistas allí para que podamos encontrar tesoros. Y en esta mañana, en este sábado, vamos a estudiar una de esas series de pistas que Dios nos deja con un mensaje muy especial para nosotros en esta mañana, que me parece que además es muy oportuno para los momentos en los que nosotros estamos viviendo. Es una serie de episodios que se encuentran hacia el final del ministerio de Jesús, en realidad después de su muerte, así que estamos hablando después que Él resucitó también, en esos últimos momentos, en esos últimos días que Él vivió aquí en esta tierra. Y vamos a comenzar con esa ocasión en que María se acerca allí a la tumba. Dice en San Juan el capítulo 20, vamos a estudiar todos estos episodios en el Evangelio según San Juan, y allí dice, San Juan capítulo 20, versículos 11 en adelante, María Magdalena, sabemos, se encontraba llorando fuera de la tumba y, mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse, vio a alguien que estaba allí de pie, era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. María, dijo entonces Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y le dijo, he visto al Señor, y les dio
el mensaje de Jesús. Y esto es interesante porque, de alguna manera, estos episodios que nosotros vamos a ver, Jesús se aparece a los discípulos que están totalmente desanimados. Los eventos anteriores, el encarcelamiento, el apresamiento, el juzgamiento de Jesús y sobre todo su muerte, esa muerte terrible en la cruz, los había dejado devastados. Los había dejado totalmente desanimados, los había dejado sin su querido maestro, en aquel en quien habían puesto todas sus esperanzas, aquel en quien habían depositado su futuro, aquel en quien habían dejado todas sus expectativas, ahora ya no estaba. Y María Magdalena ahora quería ir aunque sea a tratar el cuerpo de Jesús, pero se acerca allí, llorando, y es interesante porque de ella se nos menciona que estaba allí llorando, y primero los ángeles dicen que no está allí, ella todavía se desespera más, no encuentra ni siquiera el cuerpo de su maestro, y se aparece Jesús, y Jesús mismo le dice, ¿qué buscas? Pero María es incapaz de reconocerla, es incapaz de reconocer a Jesús. Y María representa en muchos casos aquellos que están pasando por alguna situación difícil, aquellos que están pasando por una pérdida, aquellas personas que están pasando por una situación demasiado angustiante, cuyas lágrimas, cuyo dolor no deja ver a Jesús. Jesús estaba allí, junto a ella, en ese mismo momento cuando ella estaba sufriendo, pero las lágrimas no dejan que ella reconozca a Jesús en primera instancia. Finalmente Él le habla de esa manera tan cariñosa, como lo hacía cuando estaba en su ministerio, y Él reconoce, y allí cambia todo, porque ahora ve que Jesús está vivo, no lo puede tocar todavía, pero sabe que Jesús está vivo, y entonces Jesús la envía allí a avisarle y a contarle a los discípulos. Hay otro episodio, en este caso el versículo 19 nos dice, ese domingo al atardecer, ese mismo día al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque habían tenido miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo Jesús. Y entonces en ese caso, dice allí que mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y en este caso, Jesús encuentra a los discípulos encerrados, con miedo, allí en el aposento alto, en el mismo lugar donde habían visto a Jesús por última vez, donde habían disfrutado de su compañía por última vez, donde habían celebrado la Pascua juntos. Ahora estaban encerrados. Y dice que los mantenía allí encerrados era el miedo, era el terror. Tenían miedo de los romanos, tenían miedo de los judíos, tenían miedo de que ellos también fueran perseguidos, apresados, incluso quizás se les quite la vida como a su maestro. Y estaban allí, ese grupo, totalmente aterrorizado, totalmente con miedo. Y Jesús, y hay algo interesante en este episodio, porque Jesús dice que de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Ahora, anteriormente había dicho que las puertas estaban cerradas, ellos estaban encerrados en el aposento alto, pero las puertas estaban cerradas, pero de repente Jesús se aparece en medio de ellos. Y aquí nos da alguna pista de la situación, el contexto. Y Jesús les dice, paz, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Y volvió otra vez a repetirle, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y Jesús volvió a decirles, otra vez, la paz sea con ustedes. Y en este caso, los discípulos allí en el aposento alto representan a aquellos cuyo miedo, cuyo temor, cuyo miedo hacia el futuro hace que no puedan reconocer a Jesús, a ese Jesús que está a su mismo lado, a ese Jesús que está sufriendo con ellos, a ese Jesús que quiere darles paz.
Fíjense que cuando Jesús les ofreció su paz, cuando Jesús les dijo la paz sea con ustedes, dice que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Porque eso es lo que hace Jesús siempre. Cambia nuestro dolor, cambia nuestro lloro, cambia nuestras lágrimas en esperanza, cambia nuestro miedo en alegría y trae la paz a nuestra vida. Y los discípulos ahora ya no eran los mismos. Los discípulos habían recibido la paz de Jesús, la paz de Dios. Estaban ante la presencia de Jesús y ahora su miedo, ese miedo que les impedía que ellos vieran a Jesús, que ellos reconocieran que Jesús estaba a su mismo lado, ahora se cambiaba en alegría. Pero saben, hay un detalle allí. Había alguien que faltaba. En ese momento no estaba Tomás. Tomás estaba pasando por su propio proceso de dolor, por su propio proceso de duelo, por su propio proceso de inseguridad y de dudas. Y él no estaba allí en ese momento. Y nos dice allí el versículo 24 del capítulo 20, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y esto es interesante porque los discípulos estaban encerrados por temor. Y eso es lo que hace el temor, el miedo hace que nos encerremos. Y saben, esto me hace recordar mucho en la situación en la que nosotros mismos estamos viviendo en una ocasión de pandemia, donde no podemos salir, donde no podemos congregarnos, donde no podemos estar juntos. Estamos encerrados, así como los discípulos, y en muchos casos nosotros también podemos estar con miedo. También podemos estar con temor hacia el futuro, también podemos estar con incertidumbre y con razón. Quizás alguno de ustedes ha perdido el trabajo, quizás alguno de ustedes no está cobrando en este momento, no está obteniendo el sustento diario, quizás alguno de ustedes está con problemas de salud, quizás alguno de ustedes ha sido contagiado por la misma enfermedad que aqueja a la humanidad. Entonces todo ese contexto y el estar encerrados y el miedo nos lleva de alguna manera a separarnos de Jesús, pero por sobre todas las cosas a no reconocer que Él está allí, a nuestro lado. Pero con Tomás pasaba algo especial. Él ya había manifestado con dudas, él ya venía con dudas. Se acuerdan en algunos episodios donde él era el que más había manifestado ciertas dudas con respecto a las enseñanzas de Jesús. Y esas dudas, ese temor, había hecho que no solamente se encerrara, pero en este caso él estaba encerrado solo, no estaba con los demás discípulos. Y a veces el miedo y la duda, ¿será que Dios me está acompañando? ¿Será que Dios se acuerda de los problemas que yo estoy teniendo? ¿Es que Dios no me está bendiciendo? ¿Es que yo oro y Él no me responde? Y lo que hizo, lo que llevó a Tomás fue a aislarse. Ya no solamente estaba encerrado como los discípulos, sino que también se aislaba. No quería hablar con nadie, no quería hablar con sus hermanos. Había pasado 3 años y medio junto con los demás discípulos. Eran sus amigos, eran sus compañeros, pero ni siquiera aún a ellos le creía de que ellos habían visto a Jesús. Y eso es lo que hace la duda, eso es lo que hace la inseguridad, eso es lo que hace la incredulidad, que nosotros nos aislemos, desconfiemos de todos los demás. Y quizás estás en esta situación ahora, quizás hace tiempo que no ves a tus hermanos en la fe, quizás incluso tu misma familia de alguna manera se ha aislado. Quizás estás en un momento de incertidumbre y no reconoces que Jesús quiere estar a tu lado. Pero es interesante porque Jesús ya se había aparecido a María Magdalena, Jesús ya se había aparecido a todos los discípulos, pero no iba a dejar solo a Tomás. Sabía que Tomás lo estaba necesitando. Y nos dice el versículo 26, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos, y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme.
Y quizás en este momento de angustia, quizás en este momento de inseguridad, quizás en este momento de desesperanza hacia el futuro, también estás esperando ver a Jesús. Y Jesús se acercó a esta mañana a través de estas palabras de la Biblia, no a través de mí, sino hasta a través de estas palabras de la Biblia, y te dice, tú crees porque me has visto, le dijo a Tomás, benditos los que creen sin verme. En esta mañana Jesús se acerca hasta tu casa, se acerca hasta tu contexto de dolor, hasta tu contexto de desesperanza, hacia tu falta de expectativas hacia el futuro, y te dice, aquí estoy a tu lado. Quiero otra vez traer fe a tu vida, quiero traer esperanza, quiero traer expectativas, porque con Jesús siempre hay expectativas. Jesús ya se había acercado a los discípulos, pero todavía le faltaba a Tomás. Y Jesús se acerca a mucha gente en esta mañana, pero todavía estás tú. No importa dónde estés, no importa si estás solo escuchando este sermón en esta mañana, lo que importa es que Jesús se acerca hasta tu lugar de dolor, hasta tu situación. Pero hay un evento más que me gustaría estudiar en esta mañana. Allí en el capítulo 21. Los discípulos estaban desanimados, los discípulos habían perdido a su maestro, habían dedicado 3 años de su vida, 3 años y medio de su vida a Jesús, habían dejado su trabajo, habían dejado su familia, habían dejado su pueblo de origen, lo habían dejado todo por seguir a Jesús, pero ahora él había muerto. Está bien, había resucitado, pero ahora ya no estaba con ellos. Y nos dice en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan que más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y saben, no es casualidad que el que tome la iniciativa estaban desanimados allí junto al mar de Galilea. Allí estaban totalmente desanimados, quizás recordando varios de los milagros que Jesús había hecho en ese mismo entorno, quizás recordando varias de las enseñanzas, de los momentos de intimidad que habían pasado con Jesús, pero ahora Jesús ya no estaba. Y Pedro toma la iniciativa y dice, me voy a pescar. Y no es casualidad que Pedro tome la iniciativa, porque él era el que había pasado por una experiencia dolorosa. La última experiencia dolorosa personal con Jesús era que Pedro lo había traicionado. Lo había traicionado 3 veces. Y ahora el maestro ya no estaba, y ese dolor y esa angustia todavía estaba en su mente y en su corazón. Y cuando le dice a los discípulos, me voy a pescar, no solamente estaba diciendo que iba a tomar las redes y en ese mismo momento iba a ir a pescar. No, por el desánimo, por el dolor, por la frustración, Pedro estaba diciendo, me vuelvo a lo que hacía antes. Me vuelvo a lo que sabía hacer antes, Jesús ya no está. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo único que nos queda, vio las redes allí, vio la barca y dijo, voy a volver a mi trabajo anterior. Voy a volver a lo que hacía antes. El desánimo lo había llevado a querer largar todo. Y los demás discípulos también dijeron, no tenemos nada que hacer, Jesús no está, vamos también, dice allí. Los demás discípulos dijeron, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y esto es interesante porque la frustración comenzó a aumentar con cada hora que pasaba. Tiraban la red una vez, tiraban la red 2 veces, tiraban la red 3 veces, tiraban la red 4 veces. Se dirigían hacia un lado del lago, se dirigían hacia otro, y no podían pescar nada. Y esta vez la frustración aumentaba, ¿por qué? Porque esta vez se estaban dedicando a lo que ellos sabían hacer. Ellos estaban haciendo, de alguna manera, lo que habían hecho toda su vida, pero aún así no lograban obtener nada. Aún así no lograban obtener nada. Y la frustración comenzaba a aumentar y aumentar y aumentar. Quizás como algunas de estas noches pasadas, donde piensas que no tenés trabajo, donde pensás que no estás consiguiendo obtener el sustento, donde algún dolor, alguna enfermedad, quizás alguna situación familiar no te deja dormir y una y otra vez te das vuelta para un lado y para el otro. ¿Has intentado con tus mejores esfuerzos?
pero no has logrado nada. Y pasaba la noche y no lograban pescar nada. Dice así que al amanecer, versículo 4 del capítulo 21, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Y esto es interesante. Jesús, a quien ellos no reconocen, les dice allí desde la orilla. Él había estado toda la noche observándolos. Él había estado observando sus frustraciones. Quizás si ellos lo hubieran reconocido, pero estaban demasiado concentrados en sus esfuerzos. Pero ahora al amanecer les pregunta y les dice: ¿tienen algo? ¿Han pescado algo? Amigos, ¿pescaron algo? Saben, Jesús había estado allí observándolos y él sabía que ellos no habían pescado nada. Pero en realidad lo que Jesús quería era que ellos reconocieran que habían intentado toda la noche y no habían pescado nada. Habían hecho todos sus esfuerzos y se encontraban con las manos vacías. Porque a veces necesitamos encontrarnos así, que nuestros esfuerzos humanos no han logrado nada para acercarnos a Jesús. Y él les dice: echen la red a la derecha. Y es interesante, Elena de White nos dice: ¿por qué a la derecha? La derecha era la orilla. La derecha de los discípulos en esa ocasión era la orilla. Y Elena de White lo llama la orilla de la fe. Ellos habían intentado toda la noche con sus propios esfuerzos y no habían logrado nada. Ahora Jesús los invitaba a tirar la red a la derecha, que era la orilla de la fe. Y quizás con ese problema que te aqueja, con esa dificultad, con eso que has intentado desesperadamente días y semanas, lo que tenés que hacer es tirar la red a la orilla de la fe. Tenés que intentar con la fe, depositar tu confianza en Jesús. Él está allí, Él te acompaña, Él te ha estado observando. Lo único que quiere es que te vuelvas a Él. Y cuando intentaron sacar la red, ahí sí, no la podían sacar. Y de paso les recordaba ese milagro que había hecho Jesús al comienzo de su ministerio, cuando los había llamado a dejar de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Ahora estaban todos juntos y estaban todos felices. Estaba Jesús, estaban allí desayunando en la playa, el sol había salido nuevamente para ellos, había amanecido y aparentemente estaba todo de manera perfecta. Pero Jesús decidió de alguna manera abordar un problema más. Pedro estaba desanimado, había negado a Jesús, pero además los discípulos consideraban que por haber negado públicamente a Jesús, él no merecía ser más llamado su discípulo. Y entonces en ese contexto, Jesús se acerca a Pedro y le dice el versículo 15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta mis ovejas. Y saben, la primera pregunta de Jesús es interesante porque le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Claro, Jesús, cuando les había advertido a los discípulos que muchos de ellos se iban a escandalizar, se iban a avergonzar, iban a salir corriendo cuando a él lo apresaran, Pedro había sido el que había dicho: yo jamás te voy a abandonar. Ellos te pueden abandonar, pero yo jamás. Y allí Jesús le había advertido: antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y saben, de alguna manera, Pedro, que confiaba en sí mismo,
había terminado negándolo. Y ahora Jesús le vuelve y le responde y le dice, ¿me amas más que estos todavía? ¿Crees que tu amor es más grande que los demás? ¿Todavía confías en tus propias fuerzas? Pero Pedro respondió sencillamente, Señor, sí Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús se lo volvió a preguntar una segunda vez. Y Pedro volvió a responderle de la primera vez. Y Jesús volvió a preguntarle por tercera vez. Y dice allí que a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Claro, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando alguien nos pregunta algo por tercera vez? ¿Qué es lo que pensamos? No me cree, no lo respondí ya 2 veces. ¿Cuántas veces había traicionado públicamente Pedro a Jesús? 3 veces. Y ahora Jesús le daba la oportunidad de que le confiese su amor y su lealtad 3 veces también. Porque no hay pecado tan grande que nosotros podamos cometer que Dios no pueda perdonar. No hay lugar tan bajo al que podamos caer del que Él no pueda levantarnos. No hay una situación en tu vida, no hay error que hayas cometido que Él no pueda perdonar. Y en esta mañana, así como le dijo a Pedro, Jesús se acerca y te dice, quizás a través de esta pantalla, y te mira y te dice, Pedro, ¿me amas? Andrés, Juan, Carlos, no sé cuál es tu nombre, María, Andrea, ¿me amas? Él quiere perdonar tu pecado. Él quiere restaurarte. ¿Saben? Hay algo, patrón. Hoy hablamos de ese tesoro que había sido dejado escondido, esas pistas que había aquí y allá. Y hay un patrón a lo largo de todos estos episodios. Quizás ustedes ya lo han visto ya. En todas estas ocasiones, Jesús estaba al lado de los discípulos que estaban llorando, que estaban con miedo, que estaban con incredulidad, que estaban totalmente desanimados. Jesús en todo momento estaba allí al lado de ellos, pero ellos no lo reconocieron en primera instancia. Y había algo que Jesús quería dejarle a esos discípulos, pero también a nosotros. Jesús iba a ascender al cielo. Él está intercediendo por nosotros ante el Padre allí en el cielo. Quizás nosotros no lo veamos, pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Jesús está a nuestro lado. Y ese es el mensaje en esta mañana. Esas son las pistas que Él ha dejado a lo largo de estas historias para que nosotros nos demos cuenta. Quizás estés con lágrimas en tus ojos. Quizás estés encerrado. Quizás estés con ganas de largar todo. Quizás digas, yo ya no voy a congregarme más. Quizás digas, ya no quiero acercarme más a Dios. Quizás digas, tu pecado es tan grande que Dios te ha abandonado, pero no, Jesús está allí. Jesús está a tu lado y en esta mañana se acerca y te dice, quiero traer paz a tu vida, quiero traer alegría, quiero traer esperanza, quiero traerte perdón, porque Él nunca nos abandona. Ese es el mensaje de esta mañana. Jesús nunca nos abandona y aunque las lágrimas no te dejen verlo, Él está allí. Aunque el miedo no te deje reconocerlo, Él está allí. Aunque la desesperanza, el desánimo no te deje reconocerlo, Él está allí. Él quiere perdonarte, quiere limpiar tu vida, quiere traerte esperanza. Pero hay algo más todavía. Hay algo más todavía. En todas las ocasiones, Jesús envió a los discípulos después de traerle esperanza, después de traerle alegría, después de traerle fe, después de traerle propósito para su vida. A María le dijo, ve y cuéntales a tus hermanos. Y nos dice allí que María Magdalena encontró a los discípulos y dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. A los discípulos les dijo, vayan, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y a Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Después de traer esperanza, después de traer paz, después de traer perdón, Jesús les dio una misión. Y quiero decirles, esta cuarentena no va a durar para siempre. En algún momento vamos a salir, en algún momento vamos a salir de ese lugar de protección, de ese aposento alto en el que estamos encerrados. Y vamos a encontrar paz, y vamos a encontrar perdón, y vamos a encontrar fuerzas a medida que nosotros vayamos y le demos a otros el mensaje de Jesús. A medida que les prediquemos a otros. Porque Jesús les dijo a los discípulos, y en esa gran comisión también nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa,
Mientras ustedes vayan, mientras ustedes salgan, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él va a estar a tu lado. Él se acercó a vos en esta mañana, pero quiere también que lleves el mensaje de Jesús a otros. Que Dios te bendiga en esta mañana, para que encuentres paz en Él, para que encuentres perdón en Él, para que encuentres seguridad para el futuro en Él, pero que también vayas y salgas y les cuentes a otros de este gran mensaje que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios
Dios oye, Dios ve, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Bien, mis queridos amigos y hermanos, luego de escuchar este mensaje tan inspirador y que nos llena de esperanzas, vamos a invitarlos para que puedan inclinar su rostro y realizar la última oración antes de despedirnos. Oremos, hermanos. Querido Señor y Padre nuestro, muchas gracias porque nos diste la oportunidad de poder escuchar palabras tan lindas y dulces, Señor. En esta mañana imploramos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, para que esta oración pueda llegar hasta ti. Te pedimos que cuides a cada familia que representamos. Ahora, en tiempos de crisis, te necesitamos mucho, Señor. Te rogamos tu amor y tu protección. También te agradecemos, Señor, porque diste tu vida por nosotros y por ese acto de amor que hiciste, Señor. Muchas gracias porque somos tus hijos. Cuídanos y acompáñanos en esta semana que vamos a comenzar y bendice también a cada persona que te necesita, que aún no se ha acercado a ti. Toca su corazón para que muy pronto lo pueda hacer. Muchas gracias por todo lo que tú nos das y cuídanos siempre. En el nombre de Jesús, amén.